Y me voy ahora hablando de la realidad del país, la realidad que tiene que cambiar. Las carreteras terciarias en Colombia. Imagínese usted un hombre que con su Land Rover, su camioneta, se pone a recorrer todas las vías del país para llegar. El objetivo era llegar a todos los municipios a los que se pueda llegar por carretera. Él llegó a un poco más de 1040 municipios, creo que 1042. Mire, ahí están las imágenes. Póngale cuidado a las carreteras por donde anduvo este hombre. Le toca tener un buen carro. Es el doctor Diego Rosselli, claro, pero el asunto es, ¿y dónde ha estado el Estado todo este tiempo? ¿Dónde están los compromisos para llevar el Estado a todas partes? Doctor Diego Rosselli, investigador de la Universidad Javeriana, neurólogo, bueno, un hombre brillante que además publica en algunas de las revistas científicas más importantes del mundo, pero además un apasionado de las carreteras. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, gracias por esta entrevista aquí, terminando mi propósito de 20 años de recorridos por Colombia. Bueno, doctor Rosselli, usted llegó finalmente a un municipio que se convirtió ya en su último trayecto en el departamento de Santander, si mal no estoy, pero queremos con usted hacer el balance. ¿Cómo son las carreteras de nuestro país? ¿Cuál es la realidad de las vías terciarias de Colombia? Usted que ha hecho este recorrido. Bueno, ¿la noticia buena o la noticia mala? ¿Cómo hacen los médicos? ¿Cómo hagan los médicos? Hágalo usted, adelante. Han mejorado, creo que ha habido una mejoría, sobre todo en las redes primarias. Las carreteras principales son mejores de lo que eran cuando empecé mis recorridos. Pero definitivamente hay muchas regiones de Colombia en donde las vías son vergonzosas y no entiende uno cómo la gente hace para movilizarse, sacar sus productos y vivir en el día a día en unos sitios tan incomunicados como esos. Pero, es decir, a ver, denos ejemplos, porque además me gusta que haya sido un recorrido que a lo largo del tiempo le haya permitido ver una evolución de ciertas vías, las primarias, pero las terciarias creo que siguen siendo la mayor pesadilla. Pero denos ejemplos, recorridos cortos que usted se haya demorado tiempo inimaginable. Bueno, empecemos por departamentos que tienen buenas vías, como el Quindío, puede ser el Valle del Cauca, el departamento del Atlántico, pero hay unos en donde Santander, que es donde me encuentro en este momento, tiene algunas regiones en donde es una vergüenza llegar a municipios como, por ejemplo, pues Santa Elena de Lopón, pero también hay otros, el Guacamayo, por ejemplo, toda la región de Vélez tiene unos caminos terribles, Macaravita y Molagavita en la García Rovira. Y por no hablar del Chocó, hay que recordar que Chocó tiene la mitad de sus municipios sin acceso vial, inclusive departamentos como Antioquia, tienen 2 municipios a donde no se puede llegar por carretera, es vergonzoso. A Bolívar pasa lo mismo, hay 2 pueblos a donde no se puede llegar si no es por río. No, pues gravísimo eso, doctor Diego, pero pues también es importante lo que usted está diciendo frente a que esto está pasando en las vías terciarias, en las vías secundarias, que son las que pues no están concesionadas, las que tienen, ¿sí?, las que se financian a través de obra pública, ¿no?, del gobierno o de los entes territoriales. Ajá. En muchos casos, y por eso también es que el gobierno ha dicho, bueno, vamos a crear el INVIR, que es el nuevo Instituto para las Vías Regionales, que no va a reemplazar definitivamente al INVIAS, va a ser como una entidad hermanita que va a ayudar a que la plata se invierta en las regiones, en estas vías, en la red terciaria del país. Pero bueno, la pregunta que le quiero hacer, porque seguramente usted esos temas políticos pues no querrá pronunciarse, es frente a los tiempos de los desplazamientos. ¿Usted ha visto que se han reducido en esas vías principales? Porque es que acá nos hablan quienes inventaron el tema de las concesiones, de las 4G y demás, que pues antes, por ejemplo, para llegar a una zona al norte del país, a la costa y demás, nos demorábamos hasta 24 horas y que ya el tiempo se redujo considerablemente. ¿Eso es así? ¿Usted lo ha notado o definitivamente seguimos viviendo toda una odisea para llegar a estos puntos? Es cierto, pero sigue influyendo mucho la suerte. Pasa muchísimo en Colombia que uno tiene que detenerse por horas enteras porque hay una manifestación que frenó la vía, porque hay una competencia ciclística. Es otra posibilidad cuando no es un derrumbe o un puente caído. O sea, ¿qué pasa en las mejores vías? Uno está supeditado al azar. En las vías terciarias, los derrumbes tienen la ventaja de que uno espera que la gente colabore más rápidamente en solucionarlo. Hay que ver lo que es la vía Sogamoso-Ayopal, que lleva meses bloqueada. La vía Villavicencio es otro ejemplo de una carretera principal de Colombia en donde es imposible movilizarse. Así que a veces le va a uno mejor yendo por esas trochas perdidas que por las carreteras principales. Rosselli,
Yo quiero que usted nos cuente un poco la historia de este recorrido. Veo detrás suyo su camioneta, la camioneta, no sé si la que le acompañó a lo largo de todos estos años en el recorrido, pero cuéntenos la historia. ¿Cómo decide uno un día, sabe qué, yo quiero tratar de llegar por tierra a todos los pueblos de Colombia? Bueno, eso fue una historia gradual. Yo empecé en el 2004 con la idea de visitar las 100 principales ciudades y pueblos de Colombia. Saqué un libro al respecto y publiqué unas crónicas en el periódico económico Portafolio. Y cuando llegué a las 100, decidí luego entonces visitar las ciudades ubicadas en los extremos de Colombia, ir al Putumayo, al último pueblo del Chocó, que es Novita, a Nazaret, en el extremo de La Guajira. Y cuando me di cuenta, ya llevaba más de 500 municipios colombianos visitados. Entonces dije, ¿por qué no visitarlos todos? Y ese esfuerzo concluyó ayer con el municipio 1064 de los que tienen vía, o sea, acceso, llamémoslo, aunque no siempre es una vía carreteable. De todas maneras, los que tienen acceso por carretera son 1064 los municipios colombianos. Quedan faltando 40 que tendré que ir a visitar en avión o en lancha o en algún otro medio. Doctor, usted pues mencionaba también que nos explica cómo hacen las personas para sacar, por ejemplo, los productos de estas regiones donde las carreteras están en ese estado. Y pues usted es un hombre de carreteras, pero ¿qué piensa de esa posibilidad de recuperar las redes ferroviarias en Colombia? Me parece una idea excelente. Es vergonzoso ver cómo el tráfico en Colombia se moviliza por carreteras en camiones que deberían estar siendo transportadas por el río Magdalena o por el ferrocarril. Es indudable que deberíamos fortalecer las vías férreas en Colombia, que el petróleo de Casanare lo estemos sacando en camión en vez de un oleoducto, que son otras opciones también. Es una prueba de que los dueños de los camiones y los políticos que los respaldan han tenido una mala influencia en ese sentido. Profesor Rosselli, hablemos de la seguridad, porque sin duda hay territorios de Colombia en donde pues uno como ciudadano de a pie le da miedo. ¿A usted hubo lugares en donde al llegar le pegaron un susto o afortunadamente nunca le ocurrió esto en estos años? Mire, sorprendentemente yo no he tenido ningún problema, no me he enfrentado con ni bandas delincuenciales o con guerrilla o paras, así que he sido afortunado. Quizás viaja uno en un carro que tiene pues el hecho de ser un automóvil viejo, generalmente viajo solo, así que si hay alguien en el camino avisando, dirá quién sabe para dónde va. A veces el ejército, la policía me ha detenido en la vía a preguntarme que si yo conozco a alguien o cuál es mi propósito de la visita, y cuando yo digo que voy de turista, digámoslo así, o pues de viajero, a ir a conocer, entonces pues me colaboran inclusive a decir, bueno, mucha suerte, ande pues y vaya donde va. Carretera en donde duró más tiempo sin que se le cruzara otro carro, sin ver a una persona, mejor dicho, que usted se sintió solo. Pues ha pasado muchas veces, eso sí, hay muchas carreteras solitarias. Esta misma de Santa Elena de Lopón es una vía en donde uno se encuentra con muy pocos vehículos, pasa con muchos de los municipios de Nariño, de los municipios perdidos de Nariño también. Por ejemplo, Cumbitara, por mencionar un ejemplo, es un pueblo en donde uno prácticamente no se encuentra con nadie en el camino. La carretera que va de San Pablo en Nariño a Bolívar, en el departamento del Cauca, es otro ejemplo de una vía de 80 kilómetros en donde no vi a nadie. Carretera que le dio más susto por el tamaño del precipicio y lo angosto de la vía. El cañón del Chicamo. Bueno, eso sí hay muchas, entre otras, pues la legendaria vía que va de Mocoa a Pasto, que la llaman el trampolín de la muerte, es una, aunque ya le pusieron barreras de protección, que eso pues entonces le quita parte del encanto, por decirlo así. Pero hay la carretera que va de Ocaña a Villacaro, en el norte de Santander, tiene también las carreteras del cañón del Chicamocha, hay muchas que tienen unos pedazos bastante expuestos, así que los precipicios son una constante. Hay que recordar que no tiene que ser un precipicio de 400 metros, con 30 metros, con que uno se vaya y ya con eso tiene. Bueno, ¿y qué le diría usted al ministro de Transporte? O si usted quiere hacer una invitación para que le acepte esta retroalimentación de las carreteras y de pronto alguna solución, si lo escucha, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que Colombia es un país con una enorme inequidad. Hay que ver sitios que tienen una gran conectividad, que tienen muy buenas vías de doble calzada. Aquí en Santander hay unos ejemplos de la vía que entra aquí a Barrancabermeja. Es una vía espectacular, pero ¿cómo es que tienen olvidados algunos otros pueblos
que eso sí es una demostración de que hay zonas en donde nadie se está preocupando por ellas. Y me duele ese campesinado de allá esforzándose tanto por sacar sus productos y lo que tienen que pagar es inaudito, o a veces botarlo. Me pasó en una carretera de Norte de Santander, que había una interrupción en la vía y la gente optó por botar los cultivos en la carretera, y yo pasaba por encima de una cantidad de productos y la gente decía, píselos, porque no hay manera de sacarlos de acá. Eso es inaceptable. Plata, no la suya, sino la plata de la gente en esos lugares. Por ejemplo, usted llega a un municipio apartado de todo, el banco cómo funciona, de dónde sale el billete, cómo es la economía en esos sitios tan apartados del país. Es que creo, ¿sabe qué, doctor Rosselli? Yo creo que nosotros los colombianos deberíamos tratar de hacer más lo que usted ha hecho, porque es que eso sí que es estar en contacto con la realidad que ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Barranquilla vemos, que es la realidad de millones de colombianos. Pero vamos a esta parte, la plata, ¿eso cómo funciona en las zonas más apartadas? Bueno, es difícil de saber, yo no hago muchas averiguaciones, claro, pero es sorprendente la cantidad de movimiento económico que hay, la cantidad de tiendas que hay en lugares. Pongo un par de ejemplos. Leiva, en Nariño, uno llega después de un recorrido muy solitario, una carretera en muy malas condiciones, y llega allá y hay montones de movimiento, tiendas abiertas, motocicletas andando, casas en construcción. Muy seguramente hay algún mercado ilícito ahí detrás, pero a veces es esa tendencia a nosotros pensar mal de todo. En cada lugar buscan sus medios de subsistencia, y no soy el experto para averiguar de dónde proviene. Y respecto a su oficio, porque usted es médico, ¿usted llegaba y hacía de pronto como un sondeo en el centro de salud como para ver cómo está la cosa? No, rara vez. Lo mío ha sido un proyecto que ha tenido poco que ver con las condiciones, digamos, epidemiológicas o de salud. Básicamente mi proyecto ha sido de recorrer la orografía colombiana, las cuencas de los ríos, cruzar las montañas y visitar todos y cada uno de los municipios, que ya los completé. Pues entonces mi propósito ha sido ese, más que un tema médico, que ha estado desligado en este propósito. Entonces, ante ese propósito, el real, sí lo voy a obligar a que me responda la pregunta más difícil de todas. ¿Cuál es el municipio que más lo sorprendió? ¿Cuál es el municipio más lindo de Colombia para llegar por carretera? Así sea lejos e imposible de llegar, pero ¿cuál es el más lindo? Bueno, por ejemplo, un municipio que visité en este fin de semana, San Benito, en Santander, se lo recomiendo, un pueblito muy lindo, muy agradable, una iglesia muy antigua, una gente muy amable, así que va un saludo para San Benito. Otro pueblo que me ha sorprendido, los pueblos del Chocó en general. Novita es un pueblo también muy perdido, pero hermoso y de gente admirable, así que sería otra de mis recomendaciones de pueblos para salir de simplemente Villa de Leyva y Barichara y los que más conoce la gente. Doctor Rosselli, unos minuticos para felicitarlo por ese recorrido que es envidiable, por esa valentía que también es envidiable y sobre todo por ese carro que también es envidiable. Gracias, doctor, por estar con nosotros y por en la tener W. tiempo, porque eso también es pero además